Muchas bendiciones a todos. Siempre es gratificante el poder, como saben, hermanos, juntos reunirnos y poder compartir esta palabra preciosa que el Señor nos regala. Estamos en este tiempo, de alguna manera, pasando revista a este concepto maravilloso que evidentemente tenemos que seguirlo cada día más madurando, y es el real significado de las buenas noticias que Dios nos ha dado por medio de su amado Hijo Jesucristo, que tiene que ver con Cristo morando en nosotros y que tiene que ver con todo el bien que tenemos que conocer por esta realidad de Cristo morando en nosotros. Y este es el Evangelio. El Evangelio, en buen romance, no es, ¿verdad?, una suerte de doctrinas. El Evangelio es una persona viva, real, viviendo en ti y en mí, y viniendo efectivamente en nuestro rescate, viniendo para nuestra libertad, viniendo para nuestra consolación. El Espíritu Santo nos ha sido dado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, y no olvidemos que el Espíritu es Cristo mismo viviendo en cada uno de nosotros, y es por eso que era importante que el Señor, ¿verdad?, suba, ascienda y no se quede más tiempo en la carne, para que Él venga a todos los seres humanos por medio de su Espíritu, a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. El Espíritu de Cristo nos es dado para que sea, ¿verdad?, Él mismo trabajando, viviendo, mostrándose, expresándose y manifestándose a nuestra propia vida, revelándose a nosotros. Así que este es el regalo más grande que pudimos haber tenido, porque ahora tenemos el privilegio nosotros de ser la casa, el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Evangelio es justamente estas buenas noticias. Las buenas noticias de lo que Cristo ha venido a hacer por ti y por mí, las buenas noticias de libertad, de liberación, las buenas noticias de que en Él nosotros cumplimos absolutamente todas las demandas, ¿verdad?, que Dios tenía alguna vez por medio de la ley para nosotros. Él es el cumplimiento de todas las demandas que efectivamente nuestro Padre nos había hecho. Así que, aparte de ser el cumplimiento de todas las demandas, Él es la bendición que efectivamente nuestro Padre nos da, porque, como dice la propia Escritura, ¿verdad?, que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí, en el amén. Es decir, en Cristo Jesús nosotros alcanzamos todas las promesas que Dios haya hecho por la eternidad a los seres humanos. Y habíamos estado mirando que esta bendición tiene que ver efectivamente con esta bendición madre, por llamarlo así, que nuestro Padre le dio a Abraham cuando Abraham creyó en él. Y Abraham creyó en él porque estaba mostrando a cada uno de nosotros la forma como efectivamente nosotros íbamos a ser declarados justos. Así como Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, así también para ti y para mí el día de hoy. Si nosotros creemos en Dios, en Cristo, en su amado Hijo, eso nos es contado por justicia. No nos es contado por justicia nuestro mejor esfuerzo para agradar a Dios. No, nos es contado por justicia el que nosotros pongamos nuestra confianza en aquel que cumplió efectivamente todas las demandas del Padre, en aquel que vino realmente a cumplir la ley y los profetas. Porque Adán, efectivamente, y todo su séquito que somos nosotros, nunca, jamás un ser humano que nació de Adán pudo satisfacer realmente las demandas de Dios. El único hombre, ¿verdad?, fue Dios mismo, que se hizo hombre en Cristo Jesús para poder cumplir por ti y por mí todo aquello que para nosotros era imposible el poder cumplir. Porque la Escritura nos dice que la ley es espiritual. Es decir, en otras palabras, solamente el Espíritu es capaz de poder cumplir la ley, porque la ley es espiritual. Pero nosotros, dice la Escritura, ¿verdad?, cuando nacimos de Adán somos carnales, vendidos al pecado. Por tanto, no era un problema de la ley, ¿verdad? Era un problema de nosotros, que éramos incapaces de poder cumplir la ley al no ser espirituales. Y es por esto que era necesario que ahora debamos nacer del Espíritu, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Y por eso es que Dios busca este tipo de adoradores. Es lo que le mostró efectivamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En los días de su carne, cuando estuvo en Samaria con la mujer samaritana. Le dijo que Dios buscaba adoradores, ¿verdad? Que lo adoren en espíritu y en verdad. Para adorarle en espíritu hay que nacer del espíritu. Si no nacemos del espíritu, no podemos adorarle en espíritu, ¿verdad? Si nosotros no nacemos del espíritu, lo máximo que vamos a poder hacer es tratar de cumplir la ley, tratar de, por nuestro propio esfuerzo y por nuestras propias resoluciones, agradarle a Dios, lo cual ciertamente es imposible. Ese es el camino de Caín, nos habla la Escritura, ¿verdad? Ese es el camino de Caín, porque Caín justamente lo que quiso fue agradar a Dios a través de las ofrendas que él trajo a Dios, y las ofrendas que él trajo a Dios eran fruto de su esfuerzo, era fruto de su trabajo. Entonces él quería que Dios se agrade por su trabajo y por su esfuerzo. Y sin embargo la Escritura nos dice claramente que a Dios no le gustó, ¿verdad? La ofrenda de Caín, de hecho la rechazó, pero en cambio le agradó la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel fue la sangre de un cordero inocente, porque justamente esa sangre lo que estaba tipificando es la sangre preciosa de Cristo que iba a ser derramada por ti y por mí, y mostrándonos el camino de la verdadera salvación. El camino de la verdadera salvación es por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, las buenas noticias del Evangelio tienen que ver con esto, es decir, ya no tenemos nosotros que, a la usanza del viejo hombre, tratar de efectivamente cambiarnos a nosotros mismos, tratar de modelarnos a nosotros mismos. Es decir, nuestras propias resoluciones jamás pueden cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros a lo mucho lo que podemos poner es de alguna manera una vestidura, ¿verdad? Que imita a la santidad, una vestidura que imita a la justicia, una vestidura que imita a la bondad, pero la verdadera santidad, la verdadera justicia y la verdadera bondad solamente salen de alguien, es Dios mismo, porque Dios es bondad, Dios es justicia, Dios es paz, Dios es amor, Dios es gozo. Entonces lo que Dios demanda no es que nosotros seamos buenos, lo que Dios demanda es la bondad de Él en nosotros. Lo que Dios demanda no es que seamos santos, Dios demanda la santidad de Él en nosotros. Lo que Dios demanda no es que seamos justos, Él demanda la justicia de Él en nosotros. Nada menos que eso le va a satisfacer. Entonces, por esto Él se hizo hombre, para cumplir toda justicia, toda santidad, toda bondad. Y para que nosotros en nuestra fe puesta en Cristo Jesús, ¿verdad? Efectivamente nos identifiquemos juntamente con Él y nuestro Padre nos impute a nosotros todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Así que hemos estado viendo en el libro de Efesios, ¿no es cierto?, cómo estas bendiciones maravillosas, ¿verdad?, nos han sido dadas por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como la maldición que nos vino, ¿verdad?, a saber, todas aquellas cosas que nosotros hemos vivido en nuestra carne, ¿verdad? Efectivamente tienen que ver directamente con esta mala herencia que nosotros hemos recibido de Adán. El pecado, la enfermedad, la muerte, la tristeza, el dolor, el esforzarnos a nosotros mismos para efectivamente intentar por nuestra propia mano proveer para nuestra propia vida, para nuestros hijos y para los demás. Fíjense en que estas cosas en la carne suenan bien porque hablan de algo que efectivamente todos debemos poner en un momento determinado, y es el esfuerzo que requerimos para poder conseguir cosas. Pero sin embargo el método de Dios es distinto, porque Dios quiere que efectivamente nosotros tengamos, ¿verdad?, la provisión necesaria y suficiente para todas las áreas de nuestra vida. Pero el método de nuestro Padre, ¿verdad?, no viene a través de nuestro propio esfuerzo, sino a través del esfuerzo de Él en nosotros, si lo queremos llamar de alguna manera, a través del poder de Él en nosotros. Él opera su poder en nosotros para que nosotros podamos alcanzar todo lo que Él ya de antemano había hecho por ti y por mí. Es decir, la provisión de Dios depende de Él. Mira, ahí nosotros tenemos una fotografía maravillosa cuando el Señor Jesucristo saca a su pueblo Israel y lo lleva al desierto.
En el desierto, ¿qué hay? En el desierto no hay nada. En el desierto tú no puedes conseguir agua, no puedes conseguir alimentos, no puedes conseguir refugio. Normalmente un desierto es una tierra totalmente hostil, en donde mucha gente termina muriendo y definitivamente no puede subsistir. Pero la idea central, cuando el Señor tomó al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto hacia tierra prometida, era que Él les llevaba a un lugar en donde solo y absolutamente ellos no dependan de su mano poderosa, no dependan de la agricultura, no dependan de su trabajo, no dependan de cavar pozos para poder generar agua, porque no había absolutamente nada en el desierto que hacer, pero sí que dependan absolutamente de Él para que en medio del desierto ellos puedan ver la provisión y la mano poderosa de Dios. Y sí que la vieron, porque la Escritura dice que durante 40 años en el desierto jamás ellos padecieron hambre, ¿verdad? Jamás padecieron sed. Sí, tuvieron episodios efectivamente de carencia, pero esos episodios de carencia básicamente eran para demostrar que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, lo cual ciertamente es maravilloso. Es decir, ¿verdad? Allí vemos una fotografía tremenda en donde ellos, ¿verdad? O confiaban efectivamente en la provisión de Dios o simplemente desaparecían y morían. Pero vemos cómo el Señor fue fiel porque les dio el maná permanente y continuo todos los días, ¿verdad? Que desde el cielo caía el pan diario para ellos. Interesante que ese pan ellos no lo podían acumular porque todo lo que acumulaban para más de un día se les podría, lo cual implica que, fíjate, Dios está esperando que cada día nosotros efectivamente dependamos de la provisión que viene de Él y no dependamos de nuestro trabajo. Ahora, no estamos diciendo que no hay que trabajar, estamos diciendo que una cosa es trabajar, ¿verdad? Desde la operación de la potencia de Dios y sabiendo que Él es el proveedor de todas mis necesidades. Y otra cosa es trabajar desde la necesidad de saber que yo tengo que proveer para los próximos días en mi vida. Eso es totalmente distinto y diferente. Y lo que yo les puedo decir es que cuando nosotros efectivamente operamos y trabajamos desde la perspectiva de Dios, somos mucho más efectivos. Porque el Señor no solamente que nos da su poder trabajando a nuestro favor para que las cosas se den, sino que además efectivamente, ¿verdad? Él nos da y pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, de tal manera de que allí podemos decir que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella esfuerzo, no añade con ella estrés, no añade con ella cansancio, no añade con ella tristeza. Porque la Escritura dice, ¿de qué sirve, no es cierto, si tú te levantas de madrugada a trabajar y te acuestas cansado en la noche, ¿verdad? Para haber conseguido el pan. Y dice, ¿y qué te sirve a ti haber comido pan de dolores? Que a su amado Dios dará el sueño. Es decir, hermanos, una cosa es trabajar, ¿verdad? Desde la perspectiva de nuestro poder y nuestra propia capacidad, nuestras propias estrategias, y otra cosa es trabajar desde la tranquilidad, desde la serenidad, ¿verdad? Desde el reposo que efectivamente nosotros podemos encontrar en la obra suficiente, terminada, completa de Jesucristo a nuestro favor y a tu favor. Es por eso que cada día, hermanos, no podemos dejar de poner nuestra mirada en Cristo, porque Cristo efectivamente es el regalo sublime, es el don de Dios, ¿verdad? Para los seres humanos. El propio Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana cuando estaban hablando, ¿verdad?, sobre el tema del agua, y en una de estas intervenciones Jesús le dice, si tú supieses con quién hablas, le dice, y le pedirías a él agua y te daría agua de vida para que no vengas a tomar más o a recoger más de esta agua. Y ella dice, Señor, dime quién es, ¿verdad? Para que yo le pida que me des agua y no venga a recoger más de esta agua, el agua normal, el agua de la fuente que tenía que venir a recoger todos los días. Y él le dice, yo soy el que habla contigo. Y el Señor se le revela a la mujer como el agua de vida, ¿verdad? En ese momento la mujer dejó el cántaro y salió corriendo a hablar a su pueblo que había encontrado al Mesías. El impacto que recibió ella en su corazón cuando el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy le estaba hablando y se le reveló a ella como el agua de vida. Ahora, ese gran yo soy está en ti y en mí. Y ese gran yo soy está en ti y en mí para que efectivamente Él hoy
nos pueda dar el suministro diario de agua, de pan, de salud, de fortaleza, de ganas y de todo lo que requerimos para que nosotros podamos continuar y seguir adelante. Y es por eso importante entender que Él es la bendición, Él es el don de Dios para ti y para mí. Él es el regalo que Dios nos ha dado para suplir para cada una de nuestras necesidades de aquí por la eternidad. Él es el regalo precioso y maravilloso que nuestro Padre nos ha dado y al cual tenemos que acudir permanentemente. Si hay alguien que está interesado en que nosotros no pongamos nuestra mirada en Cristo, es el enemigo, es Satanás, es el diablo mismo, porque él lo que quiere, de alguna manera, es que efectivamente nosotros no pongamos nuestra mirada en quien tiene el poder para efectivamente no solamente aplastarlo a él por medio de nosotros, porque ya lo hizo, sino que además proveernos absolutamente todo lo que nosotros requerimos y salir al paso de todas las luchas, las dificultades, los problemas y las pruebas que nosotros podamos tener enfrente de nosotros. Así que no olvidemos estas palabras del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, en donde dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿verdad? Y nos bendijo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos bendijo porque nosotros efectivamente hayamos hecho obras de justicia o tengamos algo rescatable en nosotros mismos que Dios haya visto con buenos ojos. No, Él nos bendijo por Jesucristo, ¿verdad? Él nos bendijo por Jesucristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso es que todas las bendiciones que le han sido dadas a Jesucristo nos han sido dadas directamente a nosotros. Nosotros participamos exactamente de la misma herencia que Cristo participa con su Padre, porque el Padre de Cristo es nuestro Padre, el Padre de Cristo es su Dios y es también nuestro Dios. Y por eso es que ahora, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy nosotros efectivamente recibimos esta semilla de fe. Esta semilla de fe que seguimos insistiendo es la palabra de Dios morando en nuestro corazón. No nos vamos a cansar de repetir. La palabra de Dios, las promesas de Dios para ti, las promesas de sanidad, las promesas de libertad, las promesas de provisión, las promesas de gozo, las promesas de paz, las promesas de descanso y todas las demás promesas que la Escritura efectivamente nos da, ¿verdad? Nos la da en palabras, nos las da en promesas, porque esas son semillas, ¿verdad? Que efectivamente calan en lo profundo de nuestro espíritu, y si yo creo en ellas, yo mismo estoy generando un vivero, por así decirlo, en lo más profundo de mi espíritu, un jardín maravilloso en el cual estoy haciendo brotar las bendiciones que Dios ha preparado de antemano para mi vida. Es por esto importante, hermanos, estar repasando permanente y continuamente todas las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque una vez que esas promesas van calando a lo profundo de nuestro espíritu, ¿verdad? Justamente este repaso es el regadío permanente y continuo, que este vivero de bendición, ¿verdad? Que este semillero maravilloso espiritual que el Señor ha puesto en nuestro espíritu vaya regándose, vaya creciendo y vaya fraguando dentro de nosotros un futuro de bendición. Esa es la realidad. Cristo, ¿no es cierto?, es nuestro presente y Cristo es nuestro futuro de bendición. Por eso la Escritura no teme y lo dice con todas las letras, ¿verdad? El que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Palabra dicha por nuestro Dios. Ahora, ¿en dónde nosotros efectivamente recibimos ese bien y esa misericordia? En Cristo Jesús. Y es por esto que nosotros tenemos que estar enfocados permanente y continuamente en Cristo Jesús. Es maravilloso ver cómo en la Escritura, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de el sumo sacerdote, porque la Escritura nos dice ahora que Cristo es nuestro sumo sacerdote, en el tiempo de Aarón, ¿verdad? Era importante ver, era interesante ver que como Aarón era una figura de
el sumo sacerdote que iba a ser Cristo. Hay un versículo, por ejemplo, en Salmo 133, 1, 2, que dice, qué admirable o qué agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Dice, es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Esto es tan maravilloso, hermanos, ver, porque ese aceite que era regado efectivamente en la cabeza del sumo sacerdote, ¿verdad? Venía con tanta cantidad que no solamente le empapaba su cabeza, sino que después iba decantando por su barba y desde su barba caía para el resto de su cuerpo y dice que hasta el último borde de sus vestidos, es decir, iba desde la cabeza hasta los pies. Ahora, esa es la unción del Espíritu Santo para ti y para mí. Pero la pregunta aquí importante es, ¿desde dónde me viene la bendición a mí que yo soy el cuerpo? La Escritura nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Él nos ha sido dado por cabeza. Entonces, cuando yo tengo puesta mi mirada en la cabeza, la bendición siempre arranca, la unción siempre arranca desde la cabeza y viene por la barba del sumo sacerdote. Es decir, la unción siempre me viene desde la cabeza a mí, que es Cristo. Cristo es mi cabeza, ¿verdad? Cristo es el que recibe toda esa maravillosa bendición, la cual es la cabeza, y después toda esa maravillosa bendición y ese aceite efectivamente decanta en cada uno de nosotros. Es por eso que el principio de la bendición para ti y para mí es siempre ver a Cristo. Cada vez que nosotros apartamos nuestra mirada de Cristo, realmente lo que estamos haciendo es apartando nuestra mirada de la bendición. Y cada vez que nosotros, en cambio, ponemos nuestra mirada en Cristo y nos enfocamos en lo que Cristo ha sido constituido para nosotros por Dios, entonces allí comienza todo el aceite, toda la unción que Él es, toda la bendición que nos ha sido dada por medio de Jesucristo, comienza a decantar a su cuerpo y nosotros comenzamos a recibir los beneficios y la bendición que tiene que ver básicamente con esta bendición. Hermanos, esta palabra es una palabra maravillosa que el Espíritu Santo nos tiene que revelar. ¿Por qué? Porque allí está la respuesta de Dios para tu vida. Allí está la provisión diaria en el desierto para ti. Allí está el maná del cielo diario. Allí está el agua de vida para ti. Allí está la sanidad. Allí está el amor. Allí está la sobriedad. Allí está la tranquilidad. Allí está la libertad. Allí está todo absolutamente lo que tú necesitas para poder efectivamente ser más que victorioso. No necesitas tú, ¿verdad? Más que efectivamente poner tu mirada en la cabeza, porque al haberse nos dado toda bendición espiritual, ¿no es cierto? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pues el Señor no se olvidó de ninguna circunstancia, situación o carencia de nuestra vida que ya no haya sido prevista y provista por Él para este tiempo, para nosotros en Cristo Jesús. Y es por eso que tenemos que seguir insistiendo, que es imperativo el que nosotros veamos a Cristo Jesús como nuestra bendición, como el cumplimiento efectivamente de todo lo que Dios ha demandado por nosotros. Cristo es nuestra justicia y por tanto, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos el derecho por Él de recibir todas las bendiciones que nos han sido dadas. Pero es importante que el Espíritu Santo nos revele estas realidades, pero es importante que tú te enfoques en el Espíritu Santo y te enfoques en Dios mismo. Cuando tú ves a Cristo, estás viendo al Espíritu. Cuando tú estás viendo al Espíritu Santo, estás viendo a Cristo mismo, porque la obra primordial del Espíritu Santo en ti y en mí, en este día y en este tiempo, es que Cristo sea realmente moldeado en todos y cada uno de nosotros. Cristo sea formado en ti, ¿verdad? Y en mí, porque en la medida en que nosotros recibimos más de Cristo, participamos más de la vida de Él, vivimos más por su vida, efectivamente vamos a ver que solamente vamos a encontrar victoria y bendición permanente y continua hasta que sobreabunde. Entonces, hemos estado mirando, hermanos, que esta semilla de bendición, ¿verdad?, está en nuestro espíritu y tenemos que todos los días regarla para también cosechar todos los días de ella. Porque lo primero que el Señor va a poner en nuestro corazón es vida y paz. Vida y paz. El Señor va a poner efectivamente también en nosotros
certidumbre y convicción de todo lo que Él nos ha dado. Él nos va a dar la fe que necesitamos, que es la fe de Dios mismo, que es la fe de Cristo, para que por medio de ella nosotros tengamos que acceder todos los días a esta gloriosa y maravillosa bendición. Hemos visto que esta promesa que Dios hizo a Abraham, ¿no es cierto?, no es más que Cristo mismo, y que Cristo efectivamente es la simiente, ¿verdad?, la cual Dios prometió para que todas las naciones de la tierra sean benditas en esta simiente. Y esta simiente es Jesucristo. Y ahora Cristo para ti y para mí es una realidad. Antes, ¿verdad?, Cristo les había sido profetizado a los antiguos como el Mesías, como el Hijo de Dios que habría de venir. Ahora Cristo nos es mostrado a nosotros como el que ya vino, como el que ya estuvo y como el que mora y vive en tu corazón y en el mío, lo cual es un regalo precioso y maravilloso en esta dispensación de la gracia, la cual efectivamente nosotros así la conocemos. Así que es maravilloso saber que Cristo es de esa bendición, que Cristo fue hecho por nosotros maldición. Cristo cargó con toda la maldición del viejo hombre. Esto es algo que tú debes tenerlo clarísimo en tu corazón. Cristo pagó, ¿verdad?, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Cristo también pagó las consecuencias de todos tus pecados, todas sus consecuencias fueron pagadas por Cristo en la cruz del Calvario por su sangre. No hay absolutamente nada en el universo que sea más valioso que la sangre de Jesucristo. Si algo fuese más valioso que la sangre que Cristo derramó, entonces ya podríamos poner en tela de duda de que nosotros seamos salvos. Pero ya que la sangre de Cristo es más valiosa, ¿no es cierto? Que toda la pecaminosidad y que toda la maldad de Adán o del hombre adámico del cual salimos todos en su momento, ¿verdad? Entonces, como la Escritura nos muestra que cuando el pecado abundó, es decir, ahí vemos ya el clímax del pecado, cuando el pecado llegó al clímax, cuando el pecado llegó a la máxima capacidad, la Escritura dice que se sobreabundó la gracia. Es decir, la gracia no solamente que llegó al nivel del pecado para nivelar la equivalencia del valor, sino que fue mucho más arriba. Y por eso es que ahora nosotros, por esa gracia preciosa que se llama Cristo Jesús, esa gracia tiene un nombre y apellido, Cristo Jesús. Esa gracia que mora en ti, ahora en mí, es la que sobrepasó el pago de nuestra maldad. Por llamarlo de alguna manera, si nosotros debíamos 1.000.000, nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó 1.000.000.000 por nosotros. Así que estamos sobrepagados, ¿verdad?, por la obra que Cristo hizo a nuestro favor, lo cual es maravilloso porque esto nos da acceso, ¿verdad?, a nuestro Padre con mucha confianza por medio de Cristo, por la obra y por la sangre preciosa que derramó efectivamente a nuestro favor. Entonces la Escritura nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Es decir, el Señor recibió toda nuestra maldición para al nosotros ya delante de Dios no tener nada que ver con la maldición, porque Cristo pagó toda nuestra maldición, todo nuestro pecado y todas las cosas, ¿verdad?, que vivimos en Adán. Entonces ahora lo único que nos puede alcanzar a ti y a mí en Cristo es la bendición de Jesucristo. Porque al ya no haber, ¿no es cierto?, entre mi Padre y yo deuda, ya no haber reclamo, sino al haber perfección, porque mi nueva raíz de vida ya no es Adán, sino mi nueva raíz de vida es Jesucristo. Esto métete en la cabeza, hermano querido. Tu genealogía, ¿no es cierto?, desde la carne siempre llegará hasta Adán, ¿verdad? Tu genealogía llegará hasta Adán, ¿verdad? Pero la genealogía del nuevo hombre llega hasta nuestro Padre Celestial. Es decir, si yo tengo que hablar de mi genealogía en el Espíritu, ¿verdad?, yo puedo decir que yo desciendo de Cristo y que Cristo desciende de su Padre. Ahí termina nuestra genealogía.
Es decir, yo desciendo de Cristo y Cristo desciende de mi Padre. Ahí termina. Si se dan cuenta la nueva raíz que nosotros tenemos. Nuestra raíz ya no tiene que ver con el pecado, en este nuevo nacimiento que hemos tenido, en esta nueva persona que somos. Nuestra raíz no tiene que ver con el pecado, nuestra raíz no tiene que ver con la injusticia, nuestra raíz no tiene que ver con la muerte, nuestra raíz no tiene que ver con la enfermedad, nuestra raíz no tiene que ver con la pobreza, nuestra raíz no tiene que ver con la tristeza, con la soledad, nuestra raíz no tiene que ver con el desengaño, con el estrés. Nuestra raíz ya no tiene que ver nada con aquello, porque todo aquello fue efectivamente crucificado por Cristo en la cruz del Calvario. Todo eso era parte de la maldición. Y la Escritura nos dice que Él se hizo maldición por nosotros. Es decir, Él recibió toda esa maldición por ti y por mí, para que nosotros alcancemos la bendición de Él en Abraham. Entonces ahora lo único que tú y yo podemos recibir de nuestro Padre por cómo Él nos ve en Cristo Jesús es la bendición de Dios. Lo único que obstaculiza que se reciba esa bendición es mi falta de conocimiento de quién soy en Cristo Jesús. Por esto es importante que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En la Escritura dice claramente que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no es conocimiento intelectual, es conocimiento espiritual. Es el conocimiento espiritual, porque estas cosas que estamos hablando, hermanos, primero se revelan, ¿no es cierto?, en el espíritu. Primero se revelan en el espíritu. Primero se necesita de la sabiduría del espíritu para que efectivamente el espíritu revele estas cosas a ti y a mí. Cuando nosotros recibimos, ¿verdad?, revelación en el conocimiento de Él, en nosotros, entonces allí nuestra mente humana, ¿verdad?, comienza realmente a comprender y a entender todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Y esa mente, ¿verdad?, que comienza a descubrir esta revelación que nos viene desde nuestro espíritu por el Espíritu Santo de Dios, es la que hace el hecho de que nosotros tengamos el conocimiento al cual se refiere la Escritura. Es el conocimiento conforme a ciencia, es decir, conforme a la sabiduría de Dios, y no el conocimiento que viene conforme a el estudio de la mente humana, que siempre termina pensando tonterías y termina efectivamente rechazando a Dios y a su Cristo. Así que, hermanos queridos, es importante el que nosotros veamos esta obra preciosa de Dios a nuestro favor. Hemos visto que la bendición de las buenas noticias de Cristo es el Evangelio. Metámonos una vez más en la cabeza que de lo que estamos hablando aquí es de las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio tienen que ver con Cristo Jesús, se tratan de Cristo Jesús. Cristo Jesús es las buenas noticias del Evangelio. Cristo Jesús viviendo en mí son las buenas noticias del Evangelio. Y esto es lo que la gente necesita, escuchar la palabra verdadera de Dios por medio del Evangelio. El Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la liberación, el Evangelio de la provisión, el Evangelio del perdón, el Evangelio del amor, el Evangelio de la restauración, el Evangelio, ¿verdad?, de la gracia y de la misericordia de Dios para ti y para mí. No sigamos, ¿verdad?, predicándole a la gente condenación. Es maravilloso ver a Jesucristo cuando, ¿verdad?, estas palabras preciosas que le entregó a la mujer adúltera, cuando todos esperaban que le caigan a piedrazos, ¿verdad?, y le probaron a Jesucristo para que, conforme a la ley de Moisés, él pueda sentenciar a esa mujer que sí había sido hallada en adulterio, y la ley decía que efectivamente esa mujer tenía que ser apedreada. Entonces, muy sabiamente, la sabiduría que viene desde el cielo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo les dijo: el que esté libre de pecado que eche la primera piedra. Era la voz de Dios acusando a todos y cada uno de ellos en lo más profundo de sus conciencias y mostrándoles lo pecadores que eran, porque Cristo ahí estaba representando la realidad de la ley. Los profetas trataron de envolver a Cristo a través de la ley para hacerlo caer y para hacerlo tropezar. A ellos no les importaba la mujer que había sido encontrada en adulterio. Ellos estaban utilizando a la mujer que había sido encontrada en adulterio para hacerle caer a Jesucristo.
porque lo que ellos tenían en mente era efectivamente hacer tropezar a Jesucristo. Es el diablo mismo intentando sacar de la posición a Cristo, que es lo que nos pasa a ti y a mí ahora en este tiempo. Pero ellos no contaban con que estas personas, estos sacerdotes, estos religiosos, ¿verdad?, venían a enfrentar directamente al dador de la ley, es decir, a la sustancia misma de la ley. Y como Él es la sustancia misma de la ley, les habló a sus conciencias y les dijo: el que esté libre de pecado, eche la primera piedra. Y la Escritura dice que estos, siendo acusados por sus conciencias, fíjate el poder de la palabra de nuestro Padre, siendo acusados por sus conciencias, desde los más viejos, fueron uno a uno yéndose. Los más viejos, los que más experiencia supuestamente tenían en las cosas de Dios, eran los que más estaban siendo acusados por sus conciencias de pecado. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes, efectivamente se fueron. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo solo frente a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde estaban o dónde están los que te estaban acusando? Ella levantó la cabeza, llorosa seguramente, y sabiendo que la muerte le había llegado, y temerosa, y le dice: Señor, ninguno hay. Y estas palabras maravillosas de Jesús le dice: ni yo te condeno. Fíjate a lo que vino nuestro Padre. Nunca nos vino a condenar. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. El Señor Jesucristo nos vino a dar este mensaje, hermanos. Él no nos vino a condenar, Él no vino a condenar al mundo, sino Él vino a salvar al mundo. Y la predicación hoy de la religión es condenación. Si tú no dejas esto, si tú no dejas de pecar, si tú no dejas de ser adúltero, si tú no dejas lo otro, si tú no dejas esto, si tú no dejas este pecado, si tú no dejas esta adicción, si tú no dejas esto, lo otro, ¿verdad? Dios no va a poder obrar en ti. Entonces a la gente nosotros le estamos diciendo: primero ven, sé santo para que efectivamente Dios te bendiga, lo cual no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, la condición para no pecar más es que nosotros primero seamos perdonados y no condenados. Y el primero que ha hecho ese trabajo es nuestro Padre, nuestro Dios. Él nos libra de condenación. Él nos libra de culpa. Cuando Él nos libra de culpa y nos libra de condenación, entonces ahora sí que nosotros estamos lo suficientemente livianos en nuestro espíritu y ya no queremos seguir pecando. ¿Pero por qué? Porque el poder de Dios está actuando en nosotros. Y eso también nos muestra algo importante, que la raíz de nuestras adicciones, la raíz de nuestros pecados, la raíz de nuestro mal carácter, la raíz de nuestro mal comportamiento, la raíz de toda nuestra carnalidad es el que efectivamente en nuestro corazón existe culpa. Estamos siendo acusados siempre, nos estamos nosotros mismos permanentemente acusando delante de Dios. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sigo haciendo esto? Debería cambiar, debería hacer esto, debería hacer aquello. Hermanos, mientras tú te enfoques en tu propia persona, siempre vas a encontrar defectos. Y cada vez que tú hagas lo imposible por quitar esos defectos, una vez que tú creas que los has quitado, tu conciencia te va a decir que no es lo suficientemente grande lo que has hecho como para que no sigas teniendo esa conciencia y vas a seguir teniendo una conciencia de culpabilidad. Es decir, la condenación, la condena es una raíz que hace que nosotros estemos atados y unidos directamente a las malas obras, al pecado, ¿verdad? Y esas cosas tengan supremacía sobre nosotros. Pero el Señor dio la raíz. ¿Cuál fue la raíz hacia la mujer adúltera? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ok, nosotros efectivamente no queremos seguir pecando. Pues el método de Dios no es que hagamos nuestro mejor esfuerzo y nos arrepintamos para ya no pecar más. No, el método de Dios es que nosotros recibamos el perdón de parte de Dios primero. Que recibamos el perdón de nuestros pecados que ya Cristo efectivamente efectuó en la cruz del Calvario. Que recibamos nosotros,
¿no es cierto?, el beneficio de saber que Cristo fue el que asumió toda nuestra condenación, asumió toda nuestra culpa, asumió, ¿verdad?, todos efectivamente los malos resultados de nuestras malas acciones y de nuestras malas decisiones. Sí, parece muy fácil, pero así es. Esa es la gracia, hermano. La gracia no es que nosotros nos volvamos sinvergüenzas. La gracia es que nosotros le creamos a Dios para que con la sabiduría de Dios nosotros podamos hoy salir y no pecar más. Es decir, Dios no quiere que pequemos. Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios es enemigo del pecado. Dios mandó a su Hijo por el pecado para condenar al pecado en la carne. Dios no está de acuerdo con la maldad. Dios no está de acuerdo con los vicios. Dios no está de acuerdo con nada de esas cosas. Pero el método de Dios para poder librarnos de todo aquello es primero que nosotros aceptemos el hecho de que Él nos perdonó. Él cargó con nuestra culpa. Él cargó con nuestras malas decisiones. Él cargó con nuestra condenación. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo a la mujer, vete, ¿verdad? Le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Ella en ese momento, así como efectivamente la palabra de Dios había tocado la conciencia de los que le estaban acusando, e inmediatamente salieron. Así ahora el Señor le dice, ni yo te condeno. Ella recibió la palabra de Cristo, de libertad. Ni yo te condeno. Fíjate, yo soy el que podría aquí echar la primer piedra. El único que podía echar la primer piedra aquí soy yo, pero ni yo la voy a echar, ni yo te condeno. Entonces el Señor nos estaba mostrando que el problema del pecador, en el fondo, es la condenación. No es el pecado. El pecado sí, es un problema por el cual efectivamente Él vino a morir. Pero ahora que ya el Señor ha pagado todos nuestros pecados, ahora que ya Él ha cargado con toda nuestra condenación, el punto central para ti y para mí, cristiano, es el que nosotros aceptemos el perdón de Dios. Y que si ni Él me condena, entonces yo, ¿por qué me condeno? Si ni Él me condena, entonces yo no puedo aceptar la condenación del mundo. Yo no puedo aceptar la condenación de las personas. Y peor, puedo aceptar mi propia condenación. Porque ni yo te condeno, entonces yo le digo, Señor, ni tú me condenas, pero yo sí me condeno. O sea, yo soy mayor que tú. Extraño, ¿verdad? Pero la condenación no viene de Dios. La condenación viene del enemigo. Porque efectivamente el enemigo sabe y conoce que en la medida en que nosotros nos sintamos culpables, hermanos, nosotros vamos a seguir atados efectivamente a hacer malas obras, a producir malos frutos, porque la raíz, ¿no es cierto?, del pecado, la raíz de las malas obras, la raíz de los malos frutos es la condenación. Es por eso que nosotros, hermanos, no tenemos que condenar a los demás, no tenemos que condenar a las personas, porque lo que estamos de alguna manera haciendo es ahondando en ellos, ¿verdad? Efectivamente aquellas cosas que de alguna manera sí pueden ser defectos, pero esos defectos son simple y sencillamente los frutos de un problema interior. Nosotros vemos los frutos y nosotros nos enojamos con la gente por los frutos, pero nosotros no nos damos cuenta que los frutos simple y sencillamente son, ¿no es cierto?, la consecuencia, la resultante de lo que sucede en la raíz. Entonces vamos a la raíz y el Señor nos muestra que la raíz es la condenación. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es maravilloso entonces, hermanos, que efectivamente sepamos que este es el Evangelio, que la gente necesita escuchar. La gente no necesita escuchar más de arrepiéntete, ¿sí? Y el arrepentimiento, no olvidemos que en la Escritura tiene que ver directamente con, ¿verdad?, cambio de mente, ¿sí? Con cambiar mi mentalidad respecto de lo que yo creo y entiendo de Dios. Cambiar mi mentalidad respecto de seguir mirando a un Dios implacable que está simple y sencillamente pendiente de mis errores y mis equivocaciones para ponerme
problemas, dificultades, de enfermedades, de escasez, tristeza y pobreza. Hermanos, esa mentalidad es diabólica, esa mentalidad viene del enemigo, esa mentalidad no viene de Dios. Esto significa verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Bíblico. Esto significa metanoia, que es la palabra arrepentimiento en el griego, ¿verdad? Que se escribe normalmente en la escritura. La metanoia tiene que ver directamente con cambiar mi manera de pensar respecto de mi Padre y de Dios. Cuando yo sé ahora, ¿no es cierto?, que mi Padre es un Padre amoroso, que mi Padre siempre ha tenido efectivamente buenas expectativas para mí, que Él ha tenido un plan maravilloso desde antes de la fundación del mundo, que Él me escogió, que Él me predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, que Él tenía un plan de revelárseme a mí, como se le reveló a la mujer samaritana, como se le reveló a la mujer adúltera. Ahora Él vino a encontrarme, a buscarme, para revelarse a mí en estos momentos en los cuales me encuentre cualquiera. Momentos de insatisfacción, de dolor, de enfermedad, de inseguridad, de condena propia, de culpa, cualquier circunstancia. El Señor viene ahora para decirte: ni yo te condeno, yo te amo, yo ya morí por ti, yo ya pagué todo por ti. Y ahora lo único que tú puedes hacer, si me crees, es recibir todo el bien que yo ya he dado y he pagado por ti. Este es un regalo, este es el don de Dios para ti y para mí. Así que este es el Evangelio, no olvidemos, ¿verdad? Habíamos visto que el Evangelio es poder de Dios, dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículos del 1 hasta el 17, que el Evangelio es poder de Dios para todo, para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios. Cristo es poder de Dios. El repasar los diferentes aspectos de las bendiciones de Cristo a nuestro favor es el Evangelio de Dios, y el Evangelio es el poder de Dios. Por eso es que este Evangelio hay que estarlo repasando permanente y continuamente. Las buenas noticias es el Evangelio. Las buenas noticias de salvación es el Evangelio. Las buenas noticias de salvación es Cristo Jesús morando en nosotros. Las buenas noticias de salvación es todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús, que tenemos que conocer. ¿Para qué? Para que por la revelación del Espíritu Santo nosotros podamos tener acceso a esta gracia y a todas las bendiciones que ahora a ti y a mí nos pertenecen por la obra maravillosa y preciosa de Jesucristo a nuestro favor. Esto es un regalo precioso, ¿verdad? Y el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y por eso dice el apóstol: no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, el Evangelio jamás me ha defraudado. ¿Tú quieres de alguna manera unirte a esta experiencia del apóstol? Pues bueno, comienza a poner tu confianza en el Evangelio, pero en la persona que habla el Evangelio, que es Cristo Jesús. Y en la medida en que tú hagas de Cristo tu seguridad, tu tranquilidad, que lo es para ti, tu descanso, entonces tú vas a ver cómo efectivamente el Evangelio jamás te va a fallar. Porque el Evangelio incluía ese poder de Dios que está en ti, incluye, ¿verdad?, el defenderte a ti en cada situación y cada circunstancia que tengas que enfrentar en esta vida. Todos los enemigos que tú tenías en tu carne, todos los enemigos que vas a tener que seguir enfrentando, ahora, ¿verdad?, efectivamente se ven enfrentados por el poder de Dios que actúa en mí. Se ven enfrentados por el Cristo poderoso que actúa en mí, ¿verdad? Y no hay absolutamente nada, ni nadie, ni ningún hombre bajo la tierra, en la tierra y en el cielo, que pueda ser mayor que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un nombre es cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Un nombre es una enfermedad. Cáncer es un nombre, pues el nombre de Jesucristo es mayor que el cáncer. Escasez económica es un nombre. La economía es un nombre. La falta de trabajo es un nombre. Todos esos nombres, ¿verdad?, no tienen absolutamente nada que hacer, porque a nuestro Señor Jesucristo le ha sido dado un nombre que es por sobre todo nombre, por sobre toda situación, por sobre toda circunstancia. Y si Él mora en mí y mora en ti, pues nos aferramos a esta realidad
nos aferramos efectivamente a este vivero maravilloso de vida que tenemos para que esa realidad efectivamente pueda moverse en nosotros. Así que en el Evangelio dice la Escritura que se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que se revele en ti la justicia que viene de Él, no la justicia propia tuya. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Dios nos ha regalado la justicia que proviene de Él por medio de Jesucristo para que ya nosotros no estemos perdiendo el tiempo tratando de implantar nuestra propia justicia, porque no vamos a poder lograr absolutamente nada, sino que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿no es cierto? La justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Así que por medio de la fe nosotros recibimos la justicia de Dios. Esto es maravilloso. Si el Señor me dice que ahora soy una nueva persona, soy una nueva criatura, tengo una nueva raíz de justicia, entonces yo ante los ojos de mi Padre soy justo. Posiblemente todavía en mi experiencia yo voy a seguir viendo rezagos y eventos residuales de mi carne, de pecaminosidad, sí. Ahora, la manera como erradicamos eso es creyendo que yo soy ahora la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso lo que hace es echar fuera toda injusticia. Así como el amor perfecto echa fuera el temor, así también la justicia de Dios echa fuera toda nuestra injusticia. Si yo declaro permanente y continuamente en mi espíritu y en mi corazón que yo soy la justicia de Dios en Cristo, entonces efectivamente voy a echar fuera todo aquello. La Escritura nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero más adelante dice, porque con la boca se confiesa para la salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Mira, nosotros necesitamos primero que esta justicia sea una realidad en nuestra propia vida y la salvación de Dios, que es la provisión, que es la sanación, que es la liberación, comienza efectivamente a ser una realidad. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que detenga la bendición de Dios a mi favor, porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo eso lo recibo por medio de la fe, de principio a fin. Entonces, ya llegando al final de esta parte, la Escritura nos dice en Filemón 1:6, algo de lo que ya hemos estado hablando, pero es importante que lo sigamos repasando. Mira, Filemón 1:6, el apóstol Pablo le dice lo siguiente: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La participación de nuestra fe va a ser eficaz. Es decir, todos ahora nosotros de una u otra manera estamos siendo partícipes de esta fe y por eso estamos en estas reuniones. Pero para que la participación de esta fe sea eficaz, nosotros necesitamos ahondar, nosotros necesitamos recibir por medio del Espíritu Santo el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por causa de Cristo Jesús. Es decir, si yo no conozco toda la herencia que es Cristo para mí, si yo no conozco todo el poder que es Cristo para mí, si yo no conozco todo el perdón que es Cristo para mí, si yo no conozco toda la provisión que es Cristo para mí, si yo no conozco toda la sanidad que es Cristo para mí, si yo no conozco toda la eternidad que es Cristo para mí, si yo no conozco toda, verdad, el amor, gozo, paz y todas las demás cosas que es Cristo para mí, entonces poco efectiva será mi participación de la fe. Eso es lo que la Escritura está diciendo. ¿Por qué muchos de nosotros vivimos, verdad, una vida de necesidad siendo cristianos? Porque desconocemos todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Ahí está el problema que tú tienes y que yo tengo. Que todavía lo que nosotros conocemos respecto de lo que Dios nos ha dado es pequeñito. ¿Por qué? Porque nuestra carne está enfocada en las necesidades de este mundo.
y no nos damos cuenta que todo el beneficio que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús incluye inclusive la provisión de las más pequeñas, de los más pequeños detalles y necesidades que nosotros podamos tener aún en nuestra carne. La participación de nuestra fe sea eficaz, ¿verdad? Es necesario el que nosotros efectivamente conozcamos más de esta herencia preciosa y maravillosa que nosotros tenemos depositada por nuestro Padre, ¿verdad? En Cristo Jesús en nuestros corazones. Si no, vamos a seguir de alguna manera muriéndonos de agua junto a la fuente, muriéndonos de hambre frente al banquete. Normalmente esto no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestra carnalidad está muy centrada en aquellas cosas externas que también nuestro Padre las ha tenido en cuenta en todas las bendiciones espirituales, por lo que dijimos en un principio. No olvidemos, la Escritura nos dice que hemos recibido, ¿verdad?, toda bendición espiritual, porque la bendición espiritual es el tipo de bendición que dispara todas las demás bendiciones que el ser humano necesita, primero arrancando desde el espíritu y después yendo hacia el soma, hacia el alma, y después yendo hacia el cuerpo, y después yendo hacia la economía, después yendo hacia la familia, después yendo hacia la nación, después yendo efectivamente hacia el mundo. Así es como nuestro Padre maravilloso efectivamente trabaja en nosotros. Y como veíamos, ¿verdad? Cómo efectivamente toda esa bendición comienza a caer desde el pelo del sumo sacerdote y baja por la barba y llega a todo el cuerpo que somos nosotros. Jamás la bendición de Dios va a venir si no es a través de la cabeza de Jesucristo, a través de la barba de Cristo, a través de el óleo que cae por la barba de Aarón hasta que toque efectivamente todas las partes de nuestro ser y de nuestro cuerpo y efectivamente de nuestras vestiduras. Ninguno va a recibir bendición aparte de Jesucristo. Ninguno va a recibir provisión aparte de Jesucristo. Ninguno va a recibir todas las promesas de Dios si es que efectivamente no es consecuencia de la bendición que Cristo recibió por ti y por mí. Es por esto que nuestra unión en Cristo, y es por esto que nuestro conocimiento o el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús es vital para que tú y yo seamos eficaces en el tiempo que le estamos dando a nuestra vida con Él. Muchos de nosotros somos absolutamente ineficaces en la vida cristiana. Somos ineficaces en obtener los resultados. ¿Por qué? Porque seguimos siendo muy religiosos, porque seguimos nosotros enfocados en nuestra carnalidad y porque seguimos pensando que el Señor tendría que bendecirnos en estas áreas de nuestra vida, o porque estamos muy enfocados en ver cómo le servimos, en ver cómo trabajamos para Él, en ver qué hacemos para Él, en ver qué le damos. Estamos muy ¿verdad?, enfocados en la obra de Dios. Estamos muy enfocados en que la iglesia crezca. Todo eso parece que está bien, pero no. Nuestro enfoque no es en lo que nosotros vamos a hacer por Dios, sino nuestro enfoque es en lo que Él ha hecho por nosotros. Lo hemos hablado más de una vez. El enfoque de Marta en su relación con Dios, ¿cuál fue? El enfoque de Marta fue los quehaceres. El enfoque de Marta fue el que si es que ella no limpiaba la casa, no había quien limpie. Si es que ella no cocinaba, no había que cocine. Porque ahí estaba María, la vaguita, que venía a Jesucristo, y ella lo que hacía es, en lugar de estar limpiando la casa, en lugar de estar cocinando, en lugar de estar planchando, en lugar de estar barriendo, en lugar de estar limpiando el jardín, ella estaba escuchándole a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo: Marta, María escogió la mejor parte. Así que en la vida espiritual hay algo que se llama la mejor parte. En la vida espiritual la mejor parte es escuchar primero a Cristo. Pero yo veo después de que esta mujer se llenó de gozo, esta María se llenó de gozo y se llenó de todo el bien que sabía que estaba en ella por Cristo Jesús, entonces veíamos a una mujer que estaba barriendo con poder, a una mujer que estaba cosiendo con poder, a una mujer que estaba, ¿verdad?, planchando con poder y con gozo, a una mujer que no terminaba, ¿verdad?, hecho trapo, cansada en la noche, sino que agradecida con el Señor porque el Señor era su fortaleza, era su comida, era su esfuerzo. Ahora, esto para ti y para mí
En cada área de nuestra vida, hermano, es aplicable. Y esto significa comenzar a ser eficaz, conforme efectivamente el apóstol le dice a Filemón. Y le dice el apóstol a Filemón porque es el Espíritu diciéndonos a ti y a mí: ¿tú quieres ser eficaz en la participación de la fe que tú tienes ahora en mí? Pues necesitas crecer en el conocimiento de todo el bien que está en ti por mí. Si tú no creces en ese conocimiento, entonces no, ahora ese conocimiento es una revelación de parte de Dios. ¿Cómo yo crezco en ese conocimiento? Pues fijando mi cabeza o mi mente en la cabeza de Aarón, por donde baja la bendición, primero por la barba y después por mí. Pero si yo estoy, ¿verdad?, fijando mi mente en que, Señor, dame ese trabajito, en que, Señor, bendíceme con esta cosa, pues tal vez no estoy enfocado en la cabeza de Aarón, que ya había previsto todas esas necesidades, y que el momento en que yo soy lleno de él, inmediatamente ya no pido nada porque ya sé que lo tengo. Porque no ha sido cuestión de pedir, sino cuestión de recibir el conocimiento de todo el bien que ya tengo en mí por él. ¿Ustedes creen que si Jesucristo nos perdonó todos nuestros pecados, vino a morir por nosotros en la cruz, se olvidó del problema económico que tú tienes en este momento para tener que enfrentar el día de mañana? Se olvidó de esa situación de enfermedad que tú estás viviendo en este instante. Se olvidó de aquella situación difícil por la cual estás viviendo. No puede ser que esa situación difícil, no puede ser que la situación económica, no puede ser que la enfermedad sea más grande que nuestra salvación, sea más grande que nuestra redención. Imposible, porque el Señor vino a darnos eternidad. Entonces, si el Señor se ocupó de nuestra eternidad, ¿cómo no se va a ver ocupado de este tiempito aquí en la tierra? Es decir, si tú, ¿no es cierto?, te ocupaste de tu hijo desde chiquito, dándole todo lo que necesitaba, ¿cómo no harás lo mismo si está en tu capacidad de poderle dar todo cuando sea grande? Y seguramente no serán pañales. Entonces hay que entender eso, que el Señor nos dio lo máximo, el Señor nos dio la vida, y con la vida, juntamente con Él, nos dio todas las demás cosas. Así que es importante que la participación de nuestra fe sea eficaz. Fíjate lo que dice Colosenses 1:27, tocante a este tema. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es decir, la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que somos nosotros. Dice: ¿cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros. Otra vez, en otro versículo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A ver, si yo sé que Cristo es la respuesta de Dios para todas las debilidades y las escaseces de mi vida, entonces yo lo voy a atesorar con todo mi corazón, porque yo ya no necesito más respuestas de parte de Dios. Lo único que necesito es crecer en el conocimiento de Él en mí, de todo el bien de Él que está en mí, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si de algo tú te vas a gloriar, es de que Cristo está en ti. Si de algo tú te vas a gloriar, es de que Cristo te acompaña. Si de algo tú te vas a gloriar, es de que Cristo es tu Señor, es de que Cristo es tu ayudador, es de que Cristo pelea por ti las batallas, es de que Cristo es más que tu enfermedad, es de que Cristo es más que tu pecado, es de que Cristo es más que tu incredulidad, es de que Cristo es más que todo lo que tú eras y ya no eres. Así que esto nos tiene que fortalecer. Para terminar, 1 Corintios 1:30 nos recuerda, nos dice que mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mira, aquí tenemos nosotros una escalera de bendición que tiene que funcionar para que efectivamente nosotros podamos ser más eficaces en esta fe en la cual nos encontramos. El Señor nos dice que Dios ha hecho a Cristo para cada uno de nosotros, que Él sea primero nuestra sabiduría. Hermanos, si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, jamás podemos entender quiénes somos. La Escritura nos dice respecto del Espíritu Santo que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, es decir,
de que somos pecadores. Convencernos de pecado es convencernos de que somos caso perdido. No es convencernos de que yo estoy mintiendo solamente. No es convencernos de que yo no estoy haciendo algo debido solamente. No, es convencernos de que somos pecadores en Adán. Y es convencernos de que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, convencernos del hombre de pecado que está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando yo sé que soy un caso perdido en Adán como pecador, es decir, soy una máquina de pecado, yo peco, yo soy pecador no porque peco, sino que peco porque soy pecador, es un tema de naturaleza, entonces yo me voy de alguna manera, ¿no es cierto?, a yo mismo, de mí mismo, ¿no es cierto?, no voy a quedar agradado. De mí mismo voy a tener desconfianza, porque si el mismo Señor ha dicho, ¿verdad?, que efectivamente Él tiene que convencernos de pecado, es lo primero. La sabiduría que viene de Dios nos tiene que convencer de pecado. Esa sabiduría de Dios no solamente nos convence de que efectivamente nosotros inicialmente somos gente de pecado en Adán, sino que también nos da la suficiente sabiduría para que entendamos la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. ¿Sí? La Escritura nos dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Es decir, Cristo es la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios ya está en mí. ¿Y para qué está la sabiduría de Dios en mí? Primero, para convencerme de pecado, de justicia y de juicio. Y segundo, para que yo pueda comenzar a comprender la obra que Cristo hizo a mi favor. Entonces, ahí nos dice la Escritura que Dios ha hecho a Cristo nuestra justicia o nuestra justificación. ¿Qué significa? Que Cristo es nuestra justificación. Significa que Cristo pagó todos nuestros pecados. Significa que ahora nosotros hemos alcanzado a ser justos en Él. En Cristo Jesús nosotros somos justos. En Cristo Jesús nosotros, ¿verdad?, ya no tenemos cuentas pendientes con nuestro Padre. En Cristo Jesús nosotros ahora somos tan santos como Él es santo, tan justo como Él es justo, y ya no hay absolutamente que nuestro Padre nos reproche. Esto es algo que nosotros también debemos recibirlo por revelación. Es decir, lo que Dios dice que yo soy es lo que yo tengo que repasar, porque eso se va a ir haciendo una realidad en mi vida, eso se va a ir expresando y manifestando. Es decir, Cristo es mi justificación. Esto es maravilloso, porque Satanás va a venir, ¿verdad?, a tu vida a seguir pidiéndote cuentas. A veces el enemigo a través de la propia escritura te va a venir a pedir cuentas, porque te estás haciendo esto o estás haciendo el otro. Pero aquí la escritura te dice que Dios ha hecho a Cristo nuestra justificación. Nuestra justificación para ciertas cosas o nuestra justificación para todas las cosas. Otra vez, cuando yo reconozco que Cristo es mi justificación, desde la carne aparentemente eso es luz verde para yo hacer lo que me da la gana y no importa lo que yo haga porque Cristo ya me justificó. No, Señor. La verdadera justificación que sale de esta revelación es que así como la raíz de amargura o la raíz de condenación me tenía anclado al mal camino, de la misma manera el saber que ahora soy justo, al haber sido quitada efectivamente esa condenación, ¿verdad? Y yo soy justificado, eso tiene un impacto poderoso en mi corazón y yo comienzo a inclinarme a hacer cosas que le agradan a Dios por naturaleza. Es decir, la manera como yo voy realmente en mi experiencia vivir la justicia de Cristo, la justificación, es recibiendo lo que el Señor dice que yo soy. Dios ha hecho a Cristo mi justificación. Así que desde ahora en adelante, el enemigo no puede venir a pedirte cuentas, porque Cristo te ha sido hecho tu justificación. Papá Dios, ¿tu papá te va a venir a pedir cuentas? No, porque Cristo ya fue hecho tu justificación. ¿Quién te puede a ti hoy efectivamente pedir cuentas si es que efectivamente tú has sido perdonado, limpiado y librado por la sangre de Jesucristo? Esto no es luz
verde para hacer lo que quiera. Esto es poder de Dios porque es parte del Evangelio para que yo pueda vivir la vida que agrada a Dios. No olvidemos que la forma de Dios es divina y la sabiduría de Dios es distinta a la sabiduría humana. La sabiduría humana dice que yo debiera tener permanente y continuamente en cuenta mis pecados, que yo debería tener en mi cabeza conciencia de pecado. ¿Para qué? Para permanente y continuamente estar pidiendo perdón y hacer todo lo que pueda para deshacerme de aquello. Eso dice la naturaleza humana y la sabiduría humana. Y la sabiduría humana dice que nosotros tenemos que hacer resoluciones y que tenemos que hacer más ayunos y que tenemos que leer más la Biblia y que tenemos que hacer más retiros y que tenemos que efectivamente hacer muchísimas más ofrendas y sacrificios para que esas cosas puedan desaparecer. De eso están llenos los monjes, de eso están llenos los claustros. Y de ahí no ha salido un santo, hermano, que no sea que haya puesto su esperanza y su confianza en Cristo Jesús. Es por esto que Cristo es nuestra justificación. Y cuando la Escritura nos muestra que Cristo es nuestra justicia y nuestra justificación, inmediatamente, como ya no hay pared que detenga la bendición, entonces ahora la bendición viene a mí. La salvación, dice que Cristo nos ha sido hecho salvación. La salvación viene a consecuencia de que yo efectivamente sé que soy justo delante de Él. ¿Qué es la salvación? La salvación es liberación. La salvación es provisión. La salvación es sanidad o sanación. ¿Tú quieres eso para tu propia vida? Pues entonces tienes que detrás, primero, haber entendido que en Adán estabas perdido. Segundo, que ahora Cristo te ha justificado absolutamente. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y que ahora entonces, ya que estoy en esta fe preciosa y maravillosa, recibo la salvación de Dios para este día, para este tiempo. Recibo la provisión de Dios, recibo la libertad de Dios, ¿verdad? Recibo la sanidad de Dios para este tiempo. Y después de que yo he recibido esta salvación preciosa y maravillosa, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios o Cristo nos ha sido hecho redención. Es que cada día más yo voy a pertenecerle y cada día menos, ¿verdad? Voy a tener que ver con lo que era en mi carne. Pero es por el poder de Dios que está operando en mí. La redención es que el Señor Jesucristo nos compró, dio un anticipo por nosotros que es su Espíritu Santo, y ahora Él está en el proceso de que cada día más nosotros nos veamos como de Él. ¿Cómo nos vemos como de Él? Pues teniendo más de Él en nosotros. Y ese tener más de Él en nosotros nos hace ver más como de Él. Este es el proceso de redención en donde vamos siendo absolutamente de Él. Ya somos de Él, pero ahora estamos en el proceso en donde es necesario que mi nuevo hombre, mi nueva criatura crezca. Y cuando mi nueva criatura crece, mi nuevo hombre crece, la carne decrece y se va extinguiendo. Esa es la obra de Dios a nuestro favor. Así que, hermanos, tengamos en cuenta toda esta maravillosa palabra de nuestro Señor. Pongamos nuestra mente en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Él es nuestra cabeza, para que a partir de sus cabellos, de su barba como nuestro sumo sacerdote, efectivamente pueda fluir a todo nuestro cuerpo, que somos nosotros, las bendiciones que se nos ha dado desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.